Hola amados hermanos, ¿qué tal están? Soy Giselle Rojas. Como habíamos quedado en el día de hoy, yo iba a predicar acerca de un tema importantísimo para la cristiandad, y es el tema del tercer templo y el anticristo. De antemano les advierto que como los temas que suelo predicar son todos de revelación profética, así que no esperen de mí conocimiento humano y natural. Antes de empezar este tema, quiero contarles un poco una anécdota para que entiendan cómo he llegado yo a este tipo de revelaciones, porque no es una cosa sencilla. Es decir, de antemano yo no he conocido, yo no he entrado a trabajar en este tipo de revelaciones por gusto. Justo cuando yo empecé el proceso de muerte en Dios, ya todos me conocen, saben que soy la pastora profeta Giselle Rojas del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Cuando yo me convertí, empecé en el ministerio, yo pasé por un proceso de muerte muy fuerte, y fue en ese entonces cuando el Señor, teniendo yo unos libros de mucho conocimiento sobre las traducciones del griego y del hebreo, y de conocimiento totalmente natural que habían llegado a mis manos de manera casual, el Señor me permitió a mí acceder a esos libros de revelación o de conocimiento por lo que eran traducciones del hebreo y del griego del Antiguo y del Nuevo Testamento. Me fue muy ilusorio para mí, porque yo cuando vi estos libros inmediatamente pensé, wow, cuánto conocimiento, y empecé a estudiarlo, y a todo esto el Espíritu Santo me estaba dejando que yo estudiara esos libros. Pero al poco tiempo que vi que yo realmente no podía con todo eso, no entendía realmente las revelaciones de la Biblia, porque por ese conocimiento natural no me era posible acceder al verdadero conocimiento, entonces el Señor me dijo, ahora aparta esos libros que tienes ahí, que yo te voy a instruir yo en justicia, y te voy a instruir en conocimiento y sabiduría de arriba. Y fue entonces cuando el Señor me dijo, búscame 5 médicos, 5 abogados, 5 dentistas, búscame gente instruida en conocimiento humano, y búscame un solo hombre lleno del Espíritu Santo y poder, y yo te voy a demostrar a ti lo que es la verdadera sabiduría. A partir de ese momento el Señor empezó a darme las claves para poder entender revelaciones bíblicas que básicamente es imposible acceder a ellas sin tener verdaderamente el respaldo del Espíritu Santo. Pero para eso, señores, déjenme decirles que primero hay que morir, y eso es precisamente lo que he tenido yo que hacer para poderles hablar a ustedes las revelaciones que el día de hoy, por la gracia del Espíritu Santo, yo les voy a poder transmitir a ustedes, que son muy profundas, requieren de un conocimiento bíblico un poco amplio, requieren de una apertura espiritual y mental bastante amplia, pero yo sé que yo le estoy hablando a un pueblo que entiende y que se deja ministrar por el Espíritu Santo, que es el que da testimonio de toda verdad. Vamos a empezar orando, como siempre hacemos este tipo de predicaciones, porque tiene que ser el Espíritu el que tome el poder, el que tome la palabra. La palabra no viene de humano, no viene de hombre, viene del Espíritu. Padre Santo, en esta tarde estoy reunida aquí con estas personas que están viendo este vídeo, las personas que están esperando tu palabra, Señor, que sea tu poder, Señor, que sea tu boca la que esté hablando en este día, Señor, revelación profética para tu iglesia. Padre, son tiempos difíciles de gran apostasía, y tu pueblo está esperando una palabra de vida, una palabra de conocimiento para derribar todas las mentiras que estos profetas falsos y esa gente que han sido falsos maestros han inculcado a tu pueblo, desviándolos detrás de Baal, Señor. En esta tarde, Padre, nos encomendamos a ti para que sea tu palabra ministrando, Señor, y no la nuestra. Bendita sea la gloria de Dios. Amados hermanos, vamos a empezar por el tabernáculo, porque el templo, un templo es un lugar de adoración. Bendita sea la gloria de Dios. Un lugar de adoración es un lugar en el que se rinde culto a un Dios, en el que se hacen sacrificios a una deidad con carácter de bendición, buscando la bendición de ese Dios. Y eso es algo que ya lo imitaba Satanás miles de años antes de que se manifestase el templo y el conocimiento de nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Bendita sea la gloria de Dios. En la primera imagen que tenemos nosotros de un arca, la tenemos en el arca de Noé. El arca de Noé venía perfilando lo que iba a ser la imagen del templo, y vamos a citar a Noé no porque sea la más clara de las revelaciones, sino porque el arca de Noé va a tener una relación directa con el arca de la alianza, que es a partir de la cual se va a establecer un templo de carácter terrenal en la tierra, a partir de lo que fue la historia de Salomón y los demás reyes de Israel. Bendita sea la gloria de Dios. El arca de Noé estaba planteada para los justos, un lugar para la salvación de los que creen, en un lugar, en un tiempo donde había una generación perversa, una generación torcida, que no conocía a Dios, y que evidentemente Dios tenía que salvar a los justos, a los animales, por medio de un arca que venía a simbolizar lo que iba a ser la casa de Dios, la presencia de Dios y la verdadera palabra de Dios.
cuando ese Noé venía a darles descanso de los trabajos y la obra de las manos a causa de la tierra que Dios maldijo en el Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, cuando ellos prácticamente fueron expulsados de la condición de santidad, de la condición de bendición, y fueron relegados a un mundo prácticamente impío. Bendita sea la gloria de Dios. La siguiente manifestación de templo la tenemos en el tabernáculo de Moisés. Sabemos que Moisés básicamente fue el llamado para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Es el hombre que Dios va a usar para establecer las bases de lo que va a ser el sacerdocio, una nación que va a ser escogida entre todas las naciones de la tierra, Israel, para Dios dársele a conocer y para a través de ella darse a conocer a todas las naciones de la tierra. Y esta nación va a ser instruida en el sacerdocio, va a ser instruida en el tipo de sacrificio mediante la verdadera ley para sacrificar en el templo de Yahvé, el Dios no conocido, como dirá el apóstol Pablo allí en Asia. Bendita sea la gloria de Dios. Este tabernáculo que Moisés va a erigir, según el libro de los Hebreos, es figura y sombra de las realidades espirituales que Dios va a manifestar en la era gentil. Bendita sea la gloria de Dios. Este tabernáculo, esta tienda de reunión, es el lugar donde va a morar la presencia de Dios. Dios le da las instrucciones de cómo construirlo. Dios le da las instrucciones de quiénes deben ministrar dentro de ese templo. Dios le da la instrucción a la tribu de Leví para ejercer el sumo sacerdocio. Y el sacerdocio, esta era gente que estaba separada para Dios, gente que no podían estar entre los profanos, que tenían que entrar sin tomar ningún tipo de licor a ministrar en el templo conforme a la ley establecida por Dios. Y este tabernáculo, donde iba a estar el arca de la alianza, que iba a ser móvil, no iba a ser fijo, no iba a ser un templo fijo, era el preludio de un templo mayor que Dios ya estaba perfilando en el desierto con Moisés, que sería la forma en la que Dios iba a ir guiando y salvando a los creyentes a lo largo de ese caminar de Moisés para la liberación de ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces ese arca de la alianza incluía las tribus de Israel que iban alrededor del arca, alrededor del tabernáculo, y ellos iban a sostener ese tabernáculo porque ellos tenían, como dice Gálatas en su capítulo 3, un tipo de sacerdocio de carácter terrenal. Aquello eran figura y sombra de realidades espirituales que viviríamos los creyentes. Este arca del pacto básicamente contenía el arca de la alianza, que era un arca construida con 2 querubines. En su interior estaban la ley de Moisés, los 10 mandamientos que él subió a buscar al Sinaí, que era el símbolo de la ley de Dios. Contenía el cetro reverdecido de Aarón, que era símbolo del sacerdocio en el linaje directo, porque esta vara de Aarón representaba la línea sacerdotal de Leví hasta Judá. Y tenía también un vaso de Gomer del maná, este maná que simbolizaba el alimento vegetal que Dios dio al pueblo a través de la liberación de Egipto, porque Dios dijo que le daría un pan que no habían probado sus padres. Era el símbolo del alimento por la fe, del alimento vegetal que Dios prescribió en el Edén y que se tenía que manifestar en esta salida de Egipto. Entonces este arca estaba colocada en el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios y donde todo sacerdote que estaba en pecado al entrar moría cada año cuando se iban a hacer los sacrificios. Bendita sea la gloria de Dios por el pueblo. Entonces vamos viendo cómo se va perfilando el asunto ya de lo que es este arca de la alianza, este símbolo de donde estaba la presencia de Dios, un arca que tenían que cargar los sacerdotes de Leví, hombres vestidos completamente de forma sacerdotal, porque estamos hablando de un templo, de un preludio del templo de carácter espiritual, pero que este era terrenal, como dice el libro de los Hebreos, porque la obra de Dios se iba a llevar a cabo por medio de los sacrificios en el templo. Eran los encargados de hacer sacrificios espirituales, o decirlo así, con carneros y machos cabríos por los pecados del pueblo, porque Israel no tenía un sacerdocio todavía conforme a la gracia, sino conforme a la ley. Tenemos entonces que el arca va a pasar por diferentes etapas en las diferentes alegorías. Dios iba, en el caso de David, por ejemplo, iba a ser completamente móvil. Dios no había recibido un templo de carácter terrenal en toda la época hasta el rey Salomón, que es el hijo de David. A David no se le va a permitir hacer la casa, porque David es un hombre que sus manos iban a estar muy manchadas de sangre. A pesar de que esta alegoría también simboliza a Cristo, se va manifestando en diferentes alegorías lo que va a simbolizar este arca, este templo, pero no lo va a realizar David. El templo se le va a dejar, como le dice el profeta Natán a David, a Salomón. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora bien, hay que tomar en cuenta en la alegoría de David a un personaje específico, porque va a ser importante para entender la alegoría del templo desde el punto de vista del profeta Ezequiel, y este es Sadoc.
De la línea sacerdotal de Aarón sabemos que a través de la historia, Nadab y Abiú en Levítico 10 fueron exterminados porque empezaron a hacer sacrificios como Dios no les pidió en embriaguez espiritual y fueron exterminados. Esto hizo que solo quedaran Eleazar y Finés. Y de la línea de Eleazar va a quedar solamente, como veremos, Sadoc. Abiatar va a venir de la línea de Finés, a quien en Números 25 Finés se le entrega el sumo sacerdocio, pero resulta que Sadoc, cuyo nombre significa ser recto, va a ser el sacerdote que va a ostentar durante todo el reino de Salomón el sacerdocio, porque se mantuvo fiel durante la rebelión de Adonías, que pretendía por medio de la ley usurpar el lugar de Salomón, a quien Dios había determinado que le entregaría el sacerdocio. Por tanto, él había querido que de Bexabé viniera descendencia para el sumo sacerdocio. Bendita sea la gloria de Dios. Esta es la alegoría de David, donde estamos perfilando ya quién es Sadoc, porque Sadoc van a ser los sacerdotes, los rectos, que van a ministrar en el templo de Ezequiel, y no están ahí por casualidad, porque todas las alegorías bíblicas, como vamos a ir viendo en el libro de Ezequiel, van a manifestar claramente la importancia de este tipo de sacerdocio y de este tipo de culto en el templo de Yahvé a lo largo de lo que va a ser el nuevo tercer templo. Tenemos entonces otra alegoría importante, y quédense con las alegorías porque no se las estoy dando al azar, sino para que los que conocen de Biblia, bendita sea la gloria de Dios, entiendan que ya se está perfilando el sacerdocio de Cristo a través de un tipo de templo diferente desde las diferentes alegorías bíblicas. Salomón es el hijo de David, pero Salomón es prototipo de Jesucristo. Ahora bien, en la alegoría de Salomón, que es importante conocerla, que es el que hace el primer templo dedicado a Yahvé, es un templo que tiene unas características y unas connotaciones importantes para entenderlas, porque resulta que Salomón es el que va a contraer matrimonio con muchas mujeres, es el que va a tener muchas concubinas. Su templo tiene unas características muy especiales, como voy a ir explicándoles, porque es necesario, antes de entrar en el templo de Ezequiel y la idea del anticristo, comprender quién es y para qué se construyó el templo de Salomón, y qué papel juega el rey de Tiro en este templo de Salomón, y qué papel juega el mar de bronce y Hirán el bronce en este templo de Salomón, y las personas que le proveían a Salomón 666 talentos de oro procedentes de Ofir, procedentes de Esión-Geber, que eran dados a Salomón de parte de la reina de Sabá y de parte del rey de Tiro, un rey que es comparado con Satanás y que además va a ser mencionado en Ezequiel 28 y tiene una trascendencia importantísima en esta revelación profética. Salomón va a construir templo a Yahvé, exactamente Dios lo ha determinado así. En la era de Hernán el Jebuseo, ahí exactamente donde el ángel exterminador perdona la vida de David, que había censado al pueblo, recordamos el suceso de David, exactamente en el monte Moriah, que va a ser el monte Calvario, donde Cristo va a ser sacrificado. Salomón va a edificar un templo a Dios, es un templo donde Cristo va a ser sacrificado en la cruz, es un templo que va a ser de carácter espiritual, porque es un templo que, si ustedes se dan cuenta, solamente la casa del bosque que le pertenecía a Salomón tenía en el centro un trono con un cordero y 12 leones que eran en las filas delante del trono, porque era símbolo de la obra de Cristo, porque este templo que Salomón va a construir es símbolo del templo espiritual que Jesucristo iba a manifestar a través de su propio cuerpo. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora bien, sabemos que este templo tiene unas características especiales porque Salomón hace este templo prácticamente de oro. Es un templo en el que él tiene muchas concubinas de carácter extranjero. Él va a contraer matrimonio con una reina egipcia, como el mismo José lo va a hacer, símbolo de lo que iba a ser el matrimonio de Cristo con los gentiles. Sabemos que todas estas concubinas de Salomón simbolizan todas las iglesias que iban a contraer matrimonio con Cristo a través de este pacto nuevo, de la alianza nueva que Dios iba a establecer por medio de Jesucristo. Y sabemos que lo más importante del templo de Salomón es que, si ustedes se dan cuenta, en la edificación del templo está hecho del oro de Ofir, que el mismo Dios va a citar en Apocalipsis 3 cuando habla de la Odisea, su oro refinado en fuego. El oro en la Biblia es símbolo del fuego de prueba, del sufrimiento que padecen los mártires para formar parte de ese templo que Dios iba a ir construyendo con las vidas de los mártires, porque nosotros entramos a un templo de carácter espiritual, como vamos a ir viendo. La Biblia dice que Salomón recibía oro del rey de Tiro.
No es al azar que la reciba de Hirán, el rey de Tiro. No es al azar que lo reciba de la reina de Sabá. No es al azar que Hirán el broncista fuera el encargado de edificar todo tipo de imágenes de talla y de fundición en el templo, porque resulta que Hirán era de Dan y de Neftalí, este hombre encargado de hacer la púrpura, la escarlata y todo tipo de imágenes de talla para este nuevo templo de carácter espiritual que Dios encargó a Salomón, figura de Jesucristo. Entonces tenemos que en este templo Salomón va a tratar con este rey que ya era amigo de David, Hirán el rey de Tiro. Tiro es una nación procedente de Cam, que es además llamado este rey Satanás en Ezequiel 28, por haberse rebelado, haberse ensoberbecido con sus riquezas, iba a caer a tierra como el rey de Babilonia. Vemos que a este Satanás es el que ubican en el Edén de Dios, al que se le encargó cuidar de los hijos de Dios. Se reveló allí en el Edén, básicamente era la serpiente, que es Satanás, que sedujo a Eva a volverse atrás del santo mandamiento. Y se va a citar a Hirán como el que va a ser el principal proveedor de ese oro de Ofir, 666 talentos de oro, que le iba a proveer al templo de Salomón. Pero ¿qué significa este oro que le provee este hombre? Significa los sacrificios a causa de la persecución que el diablo le iba a hacer a los mártires de Cristo para formar ese templo espiritual a través de las almas, de los sacrificios de los santos que no iban a negar a Cristo en el camino del evangelio. La reina de Saba en este sentido simboliza a Ismael, porque ella es simbolizada como la parte de Arabia, exactamente la parte de los ismaelitas que iban a llevar por causa de Mahoma este sacrificio a nivel del templo de Dios para darle esas almas preciosas, ese sacrificio santo que Ismael iba a darle a Cristo a través del sufrimiento por esa gran prueba que Dios lanzaría en toda la tierra. Entonces vemos que estas naciones con las que el rey de Tiro, dice Ezequiel 28, comercia, que son todos los descendientes de Noé, a través de los hijos de Jafet, de que son del pacto de los gentiles, de los hijos de Shem, de los mismos de Caín. Vemos que no es al azar cuando se cita a Hirán el broncista, experto en la púrpura y la escarlata, en el lino, en el carmesí, en toda imagen de talla. No podemos ir lejos, porque este hombre nos remite a Babilonia. Sabemos que según Apocalipsis 18-19, Babilonia es la que está vestida de púrpura y escarlata, la que está llena de toda piedra preciosa, que está embriagada con la sangre de los mártires de Jesucristo. Y este hombre procede de Dan, la tribu que está en el norte, una tribu que según el orden que tenía el tabernáculo de Moisés en el camino del desierto, Dan estaba ubicada en el norte. Si lo ponemos sobre un mapa mundial, sabemos que eso es en Europa. Aser, Dan y Neftalí estaban ubicadas en Europa, eran las tres puertas del norte del templo espiritual, que es justo donde va a estar Roma ubicada. Y sabemos que la iglesia que se dedicó a hacer imágenes de talla y de fundición y era experta en la púrpura y la escarlata es la iglesia de Roma. No podemos ser tontos, porque el mismo apóstol Juan, cuando se está refiriendo en Apocalipsis a Babilonia, está citando directamente a la bestia en Vespasiano, que era el sexto rey, que ya era citado como una bestia, porque era el imperio romano redivivo que estaba ahí, y a través de esa iglesia era que se iba a llevar a cabo la obra del templo espiritual, y ya Dios lo está estableciendo. Otro detalle importante del templo de Salomón es el atrio. En el atrio está ubicado el mar de bronce, y hay importancia en las revelaciones proféticas. Hay que tomar en cuenta los datos numéricos, porque cada dato numérico de medida de ángel o de medida humana simbolizan un tiempo o simbolizan otra cosa. Hoy vamos a desmenuzar a todos los profetas si es necesario, pero hoy vamos a darle entrada y entendimiento a lo que es el tercer templo, porque hoy mucha gente se ha ido a Israel a estudiar teología, mucha gente se ha ido a Heidelberg, se ha ido a la Sorbona, se han ido a Oxford, y sin embargo resulta que ninguno ha tenido la capacidad para ver una cosa tan obvia, porque no han querido entrar por la puerta de las ovejas, ni pagar el precio de la cruz para entender la revelación profética, que solo puede venir y Corebasacarbaco. Solo puede venir por revelación del Espíritu Santo de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a mirar el asunto del templo de Salomón. En el atrio teníamos el mar de bronce, que es edificado por este Hirán el broncista, con 12 bueyes debajo. Era un altar. El atrio es dejado a los gentiles a través de Apocalipsis 11. Sabemos que el atrio fue dejado a los gentiles para ser hollado 42 meses, que según Lucas 21-24 es todo el tiempo de los gentiles. Resulta que la capacidad de este mar es 2000 en cantidad de lo que va a ser capacidad. Excúsenme, que es que tengo la garganta con la gripe esta que anda, estoy un poco así, pero vamos a seguir. Aunque el enemigo quiera meterse, esto lo vamos a decir y lo vamos a hacer aunque sea despacio.
Este mar tenía una capacidad de 2000. Esta cifra es importante porque 2000 es exactamente en años. Cada vez que la Biblia va a hablar de capacidades, va a hablar, por ejemplo, de las estatuas, va a hablar de los tipos de metales, se va a referir a algo distinto a lo que realmente se está tratando. Y en el caso del mar de bronce se empiezan a perfilar ya 2000 años que iba a durar la capacidad que iba a tener la obra apostólica, porque estos 12 bueyes simbolizan a los apóstoles. Y está situado en el atrio porque la obra final de Cristo se iba a realizar con los gentiles y ellos iban a ser llamados al atrio de los gentiles. Vamos a continuar con esta revelación de Salomón. Ya hemos explicado cómo este templo de Salomón ya va perfilando lo que iba a ser el sacrificio a lo largo de lo que es la era de la gracia. Y este templo espiritual iba a simbolizar básicamente el templo que se iba a construir con los sacrificios de los santos. Ese oro refinado en fuego de prueba era el que Dios iba a tener a causa del sacrificio que los mismos ismaelitas y la iglesia apóstata iban a realizar sobre los creyentes. Por eso es el mismo diablo el que le provee el oro a Salomón. Y esta cifra 666 no es al azar porque te va a llevar a la segunda bestia de Apocalipsis 13 en su capítulo 11 en adelante. Y lo vamos a ir perfilando y lo vamos a ir viendo en adelante. Seguimos con esto. El libro de Ezequiel es un libro importantísimo que lo vayamos mirando. El libro tiene un orden muy parecido al de Apocalipsis. El primer orden es que se ve la gloria de Dios tal cual está establecida en Apocalipsis. Más tarde veremos las abominaciones de Jerusalén, los pecados de Jerusalén. Después veremos la muerte de los culpables, la visión de la gloria de Dios, y luego veremos la visión de los huesos secos y finalmente la visión del templo futuro. Hay una cosa que la gente no ha podido entender de Jesucristo, ni de esta obra maravillosa y portentosa que Dios ha hecho. Mucha gente cree que Israel tiene revelación profética. Hay muchos cristianos que se han ido detrás de las revelaciones de Israel a buscar revelación profética porque realmente la gente no puede llegar a un nivel de ignorancia tan grande. Porque si Israel no cree que Cristo vino ya, ¿a qué se creen ustedes que van a saber ellos exactamente a qué corresponde el tercer templo de Jerusalén? Resulta que la Biblia nos empieza a hablar de este templo en el último libro del profeta Ezequiel. Ezequiel es un profeta que está deportado en Babilonia. Babilonia va a ser una nación que, al igual que Egipto, al igual que Tiro, al igual que Asiria, va a ser tomada como símbolo de lo que va a ser la iglesia ramera, en la cual iban a ser deportados o van a ser introducidos los verdaderos creyentes para ser probados por medio de un pastor impío. Si nosotros somos inteligentes y empezamos a analizar el libro de Ezequiel, veremos que el profeta Ezequiel, cuando empieza a hablar de la obra de Cristo, todos los profetas hablan de la obra de Jesucristo. Todos ellos van a explicar lo que Cristo va a venir a hacer. Cristo hizo una obra para culminar con esa esperanza y esa espera del Mesías que tenía Israel terrenal, la Jerusalén terrenal. Pero iba a la vez a sentar las bases de la Jerusalén espiritual, porque ahora los gentiles íbamos a vivir lo mismo, solo que a nivel mundial. Todo lo que ellos vivieron a nivel de alegoría, nosotros lo íbamos a vivir a nivel real, a nivel literal. Entonces, ¿esto qué significa? Que desgraciadamente nosotros tenemos que entender que en Cristo se manifestaron todas las alegorías proféticas. Excúsenme. Todas las alegorías proféticas se iban a manifestar en Cristo porque Él venía a dar cumplimiento a todos los profetas. ¿Qué pasa con Ezequiel? Cuando Ezequiel empieza a hablar en la alegoría bíblica de él, en su revelación, la primera visión que tiene es muy parecida a la de Apocalipsis. Pero Ezequiel va a ser una visión totalmente simbólica de lo que va a ser la obra de Cristo a través de ese templo espiritual con las 12 tribus que se simbolizaban en 4 seres vivientes, porque resulta que las banderas estaban divididas en 4 grupos, las tribus, grupos de 3, y cada tribu tenía una cara en la bandera, y una era de águila, una era humana, una era de buey y la otra era me parece que era de hombre. Estas tribus estaban alrededor del tabernáculo. Cuando se habla del tercer templo, Cristo le dijo claramente a los fariseos que ellos iban a destruir ese templo, pero Él en 3 días lo iba a levantar, pero era porque no era un templo, como dice Apocalipsis, dice que Dios iba a erigir un templo a nivel espiritual en el cielo, donde Cristo iba a entrar. Cuando se rasgó el templo, Cristo iba a entrar a un templo no hecho por manos de hombres, sino un templo de carácter espiritual en el cielo, y ese templo era porque Dios, a través de la obra apostólica y de Cristo, iba a erigir un templo, pero era de carácter espiritual, no era de carácter terrenal. De manera que todo el que entra al evangelio iba a entrar a un templo espiritual para hacer sacrificios espirituales. Por eso Esteban, cuando va a ser apedreado en el libro de los Hechos, en su capítulo 7-8, dice claramente que ellos son unos incircuncisos porque no entienden que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, y que ellos no estaban entendiendo lo que Cristo venía a hacer, porque Cristo no iba a levantar un templo
terrenal, sino un templo de carácter espiritual. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Israel no pudo, a través de los sacrificios terrenales, a través del templo terrenal, ser verdaderamente perfecto en la ley. El libro de los Hebreos te lo va a establecer. El libro de los Hebreos te dice que esos sacrificios no podían quitar el pecado. Los sacrificios de los sacerdotes cada año no podían quitar el pecado, y por consiguiente era necesario un sacrificio nuevo. Cristo venía a traer la gracia, Cristo venía a introducirlos al Edén espiritual, Cristo venía a introducirlo en un tipo de sacrificio de carácter espiritual que verdaderamente sí podía eliminar el pecado de dentro, y era porque Dios iba a sacrificarlos a través de su templo espiritual por medio de los mismos demonios, porque Dios iba a utilizar un sistema, como hemos explicado a través del Génesis, en el que iba a dejar dos árboles, un árbol bueno y un árbol malo, una doctrina buena y una doctrina mala, para que todo el que se complaciera en el poder engañoso, en la doctrina mala, fuera exterminado del templo. El profeta Ezequiel habla de las abominaciones de Jerusalén. Todo el libro de Apocalipsis habla de, incluso se tratan ya directamente los juicios de Dios sobre los impíos a causa de la falta de arrepentimiento. Y justamente fíjense qué es lo que pasa cuando el profeta Ezequiel empieza a hablar de Tiro, empieza a hablar de Egipto. Él no va a citar directamente ya a Babilonia como lo hace Jeremías, como lo hace Joel. Él va a citar a Gog y a Magog, porque esa invasión del norte de la que hablan todos los profetas, esa invasión que tenía que venir a la cristiandad, al pueblo de Israel, que todas las naciones de la tierra iban a ser convocadas para atacar a Israel, ya tuvo cumplimiento con la entrada del imperio romano a atacar a Israel. Porque era solo, sabemos, en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, dice que cuando el Espíritu Santo vino a manifestarse en Pentecostés, estaban reunidas personas de todas las naciones de la tierra, porque habían sido llamados de la diáspora que había sufrido el pueblo en las deportaciones de Babilonia, y habían sido dispersados por todas las naciones de la tierra. Y en ese momento el Espíritu se derramó sobre toda carne para dar cumplimiento al profeta Joel. Por eso hay una cita directa de Pedro al profeta Joel, que dice: en los últimos tiempos el Espíritu se derramará sobre toda carne, y los hijos profetizarán. Bendita sea la gloria de Dios, y ellos conocerán a Dios, porque Él vendrá a sus corazones. ¿Por qué viene el Espíritu Santo a morar al creyente? El Espíritu Santo moraba en el arca de la alianza. Ahora en el nuevo pacto Dios hace un pacto distinto, y el Espíritu viene a morar al interior del creyente, porque el cuerpo del hombre es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que Cristo, cuando va a mandar a los discípulos, dice que ellos necesitan se les tiene que dar el diezmo, el salario, que es el alimento, porque ellos son los nuevos sacerdotes. Dice que Dios constituye un reino de sacerdotes para que reinen con Cristo, pero no son sacerdotes conforme a la ley de Leví, sino conforme a Melquisedec. Es conforme a lo que es el nuevo sacerdocio sempiterno, al cual entramos gracias a la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ezequiel? Cuando se habla de los huesos secos, que se está hablando de esa nación de Tiro comparada con Satanás, de esa nación de Egipto con el hombre fuerte, se está hablando del comercio de esas naciones con esas naciones que son las que le están proveyendo a Salomón el oro de Ofir, los 666 talentos de oro para el templo. Se habla inmediatamente de esa invasión del norte que se esperaba para Israel y que tuvo cumplimiento, y sabemos que se trataba de Roma, porque resulta que al final de la alegoría, al final de la revelación, te dice que para ese tiempo Dios derramaría sobre toda carne su espíritu en la parte final, para remitirte a lo que pasó en Pentecostés, donde el profeta Joel tuvo cumplimiento con la obra de Jesucristo trayendo el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y es ahí donde se te empieza a hablar del templo para avergonzar a Jerusalén. Tengan en cuenta que Ezequiel está hablando deportado en Babilonia. ¿Y qué es exactamente lo que está pasando en Babilonia? Que ellos están siendo procesados, porque sabemos por los jóvenes de Babilonia que el rey de Babilonia los iba a perseguir y los iba a someter a una dura servicio. Había una estatua de oro, como veremos ahora cuando hablemos del anticristo, y de esa noción que la gente no tiene conocimiento, pero es necesario que tenga. Sabemos entonces que este templo de Ezequiel va a tener las mismas características que la Jerusalén celestial. La nueva Jerusalén, según Gálatas en su capítulo 3, nos dice la palabra que se refiere al nuevo templo espiritual, a nosotros lo de Isaac, porque la Jerusalén terrenal que está en Arabia son los del monte Sinaí, los hijos de Agar, que son los que entraron por el pacto de la ley. Ellos no van a heredar con los de la promesa. Nosotros somos los hijos de Isaac, somos la Jerusalén celestial. Pero es que esa obra de Cristo era para construir una ciudad a lo largo de forma progresiva. Esta ciudad, cuyas bases son las 12 perlas de los apóstoles que sentaron las bases doctrinales, tiene 12 puertas que están ubicadas en el tabernáculo espiritual en el mundo entero, de donde entran todas las tribus, ahora ubicadas en el mundo entero, porque tiene cumplimiento la alegoría de Moisés ahora. Y encima de esas puertas hay 12 ángeles, que son los que se esperan para la manifestación final.
dice que si tú te vas a mirar el templo de Ezequiel, es un templo perfecto, un templo hecho para avergonzar las abominaciones que se estaban cometiendo en Israel, porque era un templo el de ellos que se había llenado de extranjeros, de incircuncisos de corazón y de carne, a causa de la ley, de la falta de conocimiento y del aguijón del diablo en las escrituras. Y Dios iba a erigir un templo para avergonzarlo, porque era un templo donde los sacrificios iban a ser reales y donde los sacerdotes iban a hacer un sacrificio verdadero. Excúsenme que estoy un poco mala, pero he querido predicar porque a mí no me va a detener nada para hablarle al pueblo la revelación verdadera. Resulta que estos sacrificios que se estaban haciendo en el templo terrenal no agradaban a Dios porque eran hechos conforme a la ley, y la ley no llevó nada a su perfección. Fue un yugo que Israel no pudo llevar. Ahora que se nos llamaba a nosotros, según el libro de los Hebreos en su capítulo 10, a la obediencia al Espíritu Santo que Cristo vino a traer para hacer un sacrificio verdadero, un sacrificio que te puede crucificar, que te puede santificar, que te puede circuncidar el corazón y la carne, para que puedas entrar al templo espiritual verdadero y hacer un sacerdocio verdadero. Como es un templo espiritual, nadie entra ahí. Nadie entra porque quiera, nadie entra por proselitismo, nadie entra porque el pastor me llamó o porque fulanito me llamó. Ahí te entras y te saca el mismo Dios, porque es un templo espiritual, no es terrenal. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿qué pasa con Ezequiel? Ezequiel te va a dar las medidas exactas. Básicamente lo que es la parte del templo, la central, es idéntica a la de Salomón. Lo único que cambia son las reformas externas, y tiene unas dimensiones muy grandes porque es que se iba a extender el templo por el mundo entero. Si tú te das cuenta, las medidas del templo son las mismas que la de la Nueva Jerusalén celestial, solo que en medidas distintas. Nosotros nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, en la medida de lo que va a ser, son 2000 codos que tiene el templo, 2000 codos de medida. Fíjate, tiene la misma medida que la capacidad del mar de bronce que simbolizaba la obra apostólica. Va a tener la misma medida que el río que va a cruzar, que viene del templo y que va a regar toda la tierra, del que va a hablar el profeta Ezequiel, y que le va a negar hasta la cabeza, que procede del templo. Va a tener la misma medida que la Jerusalén celestial, solo que la Jerusalén celestial tiene 2000 kilómetros y el templo de Ezequiel tiene 2000 codos. Pero es exactamente el tiempo que está pensado que va a durar la obra apostólica a nivel de lo que es la audacia, o sea, lo que Dios tenía, el tiempo de los gentiles para él cubrir toda la tierra, para él poder hacer la obra tan grande que él tenía que hacer. Y las medidas que da la Biblia a nivel de lo que es la Jerusalén celestial es un cuadrado. Se dice que es el atrio, es una ciudad, porque esa Jerusalén, según Apocalipsis en su capítulo 11, él le dice que le deje al ángel medir, y él le dije, no midas el atrio, porque ha sido entregada a los gentiles para ser hollado todo el tiempo de los gentiles, que son 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, que es la misma cifra que dura la apostasía de Elías, el tiempo de Acab y Jezabel, como vimos en unas revelaciones postreras. Entonces estamos viendo cómo todo está relacionado. Si te pones a mirar la Jerusalén celestial, que somos nosotros los gentiles, cómo se va llenando esa ciudad, que es a través de esos sacrificios en ese mar de cristal, a través de la gran apostasía que Dios iba a permitir, que es ahora como explicaremos por qué razón el templo se va construyendo a través de los sacrificios. ¿De dónde está ese altar de holocausto? ¿Quién lo lleva a cabo? Porque esta es una obra a nivel espiritual que Dios mismo ha erigido, y Ezequiel está hablando exactamente de eso. Él escogió una nación para llevar a cabo a través de ella esa obra, una tribu a través de la cual él ha ido juzgando a su pueblo, masacrando a su pueblo, como mismo fue sacrificado Cristo por los apóstatas de su pueblo, y ha ido llenando esa ciudad celestial, ese templo espiritual, a costa de los sacrificios de los mártires de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? Se habla de un río que fluye, pero también se habla del nuevo sacrificio. Los sacrificios de ese altar son según la orden de Sadoc, sacrificios de gente circuncisa. Dice que los que no se rebelaron, los que no se fueron descarriados, los que no maldijeron a Dios, es decir, los que no siguieron como el camino diferente dentro de ese templo, bendita sea la gloria de Dios, son los que van a lograr, bendita sea la gloria del Señor, mantenerse en el sacerdocio de Sadoc, porque los extranjeros van a cargar con su culpa. Y te cita Ezequiel en su capítulo 16 cuando dice, el que cita a un profeta con basura en su corazón va a recibir conforme a la basura que tenía en su corazón, porque Dios va a tomar al pueblo por su corazón. Entonces él le dice que los nuevos levitas, los nuevos sacerdotes de este templo, van a ser según la orden de Sadoc, que se mantuvo fiel a David, el rey David, y no apostató cuando Adonías trató de usurpar la unción de Salomón por la ley. Inmediatamente fue hecho sumo sacerdote del templo de Salomón, porque Sadoc es el sumo sacerdote del templo de Salomón y su descendencia. Entonces estamos viendo cómo los nuevos sacerdotes de este
este templo van a ser gente circuncidada, porque Dios no quiere extranjeros en su templo. Dios no quiere gente incircuncisa de carne ni de corazón, gente que no haya muerto, no puede ministrar. Y a esa gente que ha muerto, a los de Sadoc, es a los que Él le va a sentar en su mesa para darle el verdadero alimento, para llevarlos a hacer sacrificios verdaderos, para llevarlos a estar siempre en su presencia, vestidos de lino blanco, como dice Apocalipsis, que al que venciera le iba a dar de comer del libro de la vida, que es el árbol de la vida, que es la verdadera doctrina de Cristo. Iban a permanecer en el Espíritu, iban a ser sacerdotes, bendita sea la gloria de Dios. Y esa gente era la que iban a ministrar en el templo del Señor, porque es un templo de carácter espiritual y ahí no entra extranjero. Los extranjeros son exterminados del templo por el poder engañoso, porque Dios lo que hace es que los saca, pero ellos no se dan cuenta porque es un templo espiritual y ahí tú no te das cuenta cuando te has muerto, cuando estás vivo. Eso es lo que le pasó a Saúl con David, bendita sea la gloria de Dios. Estamos actuando hoy como maestros porque es necesario que el pueblo conozca estos conocimientos. Son muy profundos, pero voy a hacerlo lo más sencillo que yo pueda porque Dios me lo ha demandado para su pueblo. En todo esto que hemos explicado del templo de Ezequiel, si ustedes se dan cuenta, es un templo perfecto, pero es muy similar a la Jerusalén celestial. La única diferencia es que se va a establecer a nivel del templo, las medidas van a cambiar un poco, pero es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de este río que va a cubrir toda la tierra, que viene del templo de Dios, hablamos de la doctrina de Cristo, que iba a llenar las aguas del mundo para darle vida a todos los peces de la tierra, que es lo que ha ido haciendo el Evangelio de Cristo, es lo que ha ido haciendo hasta llegar a negar la cabeza, que es cuando ya termina la obra apostólica. Hasta ese momento iba a tener eficacia la obra apostólica y ya ha llegado el tiempo, los 2000 años, que es la medida del templo, es la medida de la Jerusalén celestial, es la medida de la capacidad del mar de bronce, es la medida del río. Ya se acabó. Ahora ya hay que establecer cielos nuevos y tierra nueva, bendita sea Dios, donde reine la justicia. Hay que quitar el árbol malo de Nabucodonosor. Bien, y habiendo explicado un poco el asunto del templo, ahora vamos a ver esta figura del anticristo tan pintoresca de la que habla la gente, que la gente dice, que la gente pone. Miren, hay una cosa en las alegorías bíblicas interesante, y es que Dios, cuando se refiere a una persona, se refiere a un pueblo entero, y cuando se refiere a un pueblo entero se puede referir a una sola persona. Es decir, que aunque Dios le esté hablando supuestamente a un personaje, generalmente en las alegorías bíblicas se está refiriendo a muchas personas. Es el caso de David, que simboliza a los justos ungidos que iban a permanecer en Cristo, y Saúl, que se refiere a los impíos que no iban a permanecer en Cristo, que iban a reinar pero poseídos por el diablo, porque se iban a desviar por el camino malo. Entonces eso es exactamente lo que pasa en segunda de Tesalonicenses 2, porque hoy vamos a explicar quién es este anticristo del que tanto se ha hablado. Hay gente que se ha ido a estudiar y ha dicho incluso que hay una torre preparada allí en Holanda, creo que es para esperar al anticristo. Y yo le voy a explicar a ustedes exactamente quién es el anticristo, qué es. El apóstol Juan dice claramente en la primera carta, en su capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que quién es el anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo. Dijo que el anticristo es un espíritu que ya estaba en el mundo y que se iba a manifestar en el pueblo de Dios para que se viera cuáles eran los que no eran y cuáles eran los que eran, porque se iban a ir detrás del espíritu de error negando a Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué iba a permitir Dios este error? Porque en el templo espiritual de la Nueva Jerusalén no pueden entrar extranjeros, y la forma que Dios tiene de trillar el templo y la tierra, descartar a los impíos, es poniéndoles la tentación en el Edén, el árbol malo, para que el que se desvíe detrás del árbol malo sea sacado del templo y los que se vayan por el camino del sacrificio de Cristo sean preservados en el sacerdocio de Sadoc. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Todos los que se han ido tras el error y se han dejado morder por el aguijón dejado en las escrituras para atentar a la iglesia a través, como hemos explicado, de ese árbol malo, de ese evangelio diferente que te manda a ti prácticamente a la esclavitud otra vez, pues lamentablemente se van detrás de ese sistema apóstata denominado Babilonia. Dice la palabra que Dios permitiría un poder engañoso para que todo el que no tuviera amor por la verdad se perdiera. ¿Y con quién compara este poder engañoso? Con Satanás. Ese Satanás que le iba a proveer el oro de Ofir a Salomón para el templo, los 666 talentos de oro. Ese Satanás que se revela en el Edén, que se revela para tentar a Eva, volverse atrás, símbolo de la iglesia. Ese Satanás que se va a sublevar y va a ser echado por tierra, comparado con el rey de Babilonia, comparado con el rey de Tiro, comparado con el rey de Asiria y comparado con Saúl, según Isaías en su capítulo 10 a partir del 25, cuando se habla del rey de Asiria, se habla de Saúl y la Gibeá de Saúl y de Dan en Lais. Entonces todas esas revelaciones proféticas nos están llevando a nosotros al mismo problema. En Apocalipsis, en su capítulo 13, se te habla de una segunda bestia que surgiría de Roma. Esa segunda bestia, se habla de la primera. En el libro de Daniel se habla de una cuarta bestia que iba a venir después de Babilonia, después de Medo-Persia, después de Grecia, que iba a ser Roma. Pero esta bestia llamada Roma, la cuarta bestia, resulta que iba a tener otra que le iba a seguir.
un imperio que iba a ser capaz de perpetuarse en toda la era de la cristiandad, pero como iglesia, no como imperio, porque ningún imperio político ha podido permanecer durante 2017 años, salvo la iglesia católica, que se erigió a través del imperio romano como el único poder mundial capaz de prevalecer a nivel mundial sin caer con la figura de Cristo. Sabemos claramente que la primera bestia iba a estar 42 meses, pero esto es simbólico porque el imperio romano nunca ha caído. Símbolo de ello es que cuando el apóstol Juan habla en Apocalipsis 18 de la bestia, habla de Vespasiano, pero habla de la abominación de la desolación como esos emperadores, porque el que rodeó Jerusalén, según Lucas 21, cuando veáis rodeada Jerusalén, sabed que aquí está la abominación de la desolación, porque Tito y el hijo de Vespasiano acababa de invadir Jerusalén y iba a destruirla, a destruir el templo en el año 70 para cumplir con la profecía de Cristo, y a partir de los reyes de Roma, de los emperadores de Roma que iban a hacer esa abominación de la desolación, se iban a perpetuar a través de los papas el reinado de este rey impío que Dios iba a permitir en toda la cristiandad. Por eso es que cuando se habla de la segunda bestia que viene ya de la tierra, no viene del mar, viene de la tierra, porque la iglesia, por si ustedes no lo saben, la mujer que entró al desierto vestida de sol, esta mujer que iba siendo perseguida por el dragón en Apocalipsis su capítulo 12, cuando Satanás cayó del cielo como un rayo, dando entrada a la tierra del esplendor. Cuando te dice en el libro de Daniel claramente que arrastraría la tercera parte de las estrellas del cielo, y te manda directamente a Apocalipsis 11 en el capítulo 16 para darle entrada a Roma, en esa alegoría donde se está hablando de las diferentes naciones que iban a entrar, ese impío que no iba a hacer caso del amor de las mujeres, para darte a entender que iban a ser esos emperadores de Roma célibes, que iban a hacer abominaciones dentro del templo de Dios, iban a eliminar el sacrificio perpetuo. Esta mujer entró al desierto como una mujer cristiana y salió hecha una ramera encima de la bestia, porque era la iglesia de Roma transformada en Babilonia a causa de los mismos reyes de la tierra con los que ella iba a fornicar. Por eso es que dice que esta bestia, esta mujer que tiene en la frente un misterio, que es el misterio de iniquidad, porque era sentada en un poder engañoso que Dios iba a enviar a la cristiandad para hacer de su iglesia una iglesia ramera, en la cual sus hijos iban a ser perseguidos como Saúl persiguió a David, por medio del mismo Satanás que se iba a meter en esos líderes que se iban a dejar morder por el aguijón, ese árbol de Nabucodonosor en su capítulo 4, que iba a alcanzar un tamaño por encima de todos los árboles del Edén, y se iban a resguardar todas las aves de la tierra. Ese sistema impío Dios lo iba a permitir por este medio de este rey o de estos reyes, porque se trata de un ministerio, se trata de gente que se iba a meter en la cristiandad e iban a hacer el papel de Saúl persiguiendo a los ungidos, porque Dios estableció que su templo de sacrificio sería así. Entonces vamos viendo cómo esta segunda bestia, por eso tiene las mismas características de segunda de Tesalonicenses 2, poder para hacer milagros y prodigios, pero eso es un poder engañoso porque es por influjo de Satanás. Es por influjo de Satanás, porque están en rebelión, están en el árbol malo. Además de esto, esta gente no podrían comprar ni vender, porque dice la Biblia a través de Lucas 17, del versículo 22 en adelante, que los apóstatas en los tiempos del fin, que era la venida progresiva de Cristo, la gente no iba a poder, iban a estar comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, iban a estar comerciando en el templo, porque ellos no iban a renunciar a los bienes, ellos no iban a dejarlo todo, ellos iban a casarse y a darse en casamiento cuando eso no lo permite el Espíritu Santo, según lo que Jesús le dijo a los saduceos. Los hijos de Dios no se casan ni se dan en casamiento, eso era algo de la apostasía, como le dice Cristo en los tiempos de Noé. Ellos eran los que iban a estar, y no iban a dejar los trabajos ni las obras de las manos de la tierra maldita que Dios maldijo, iban a estar en rebelión, pero lo iban a hacer apoyados en ese poder engañoso que Dios dejaría en las escrituras a través del apóstol Pablo, para probar al pueblo, como Jehú lo hizo con los profetas de Baal, y los exterminó a todos dentro del templo. Y todo esto Dios lo ha establecido y lo ha creado en su mismo templo espiritual. Por eso es que dice que iban a tener el 666, que es la negación total de Cristo, porque el número 6 significa hijo de hombre, porque el 6 es el día en que es creado el hombre. A Cristo se le conoce como hijo de hombre, y el que lo niega 3 veces, como lo negó Pedro, lo niega. Eso se llama la negación total de Cristo. Por eso es que dice Juan, ¿quién es el anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? ¿Y cómo lo niegas? Cuando Satanás te tienta a través de las escrituras y tú te vuelves atrás y te dejas morder por el aguijón, como lo hicieron los amigos de Job con Job, diciéndole cosas de la palabra para que él dejara de padecer y maldijera como Balaán a Dios, para ir detrás de la honra, de los placeres y del dinero dentro del pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces ya vemos cómo se va perfilando lo que Dios ha hecho a través del anticristo, como se está mirando en la Biblia.
Lamentablemente hay mucha gente que habla de un anticristo porque lo han literalizado una figura que es general en los apóstatas del pueblo. Dios le ha dado el poder al diablo sobre todos los reinos de la tierra, se lo dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, todavía lo tiene el Papa, lo tienen esos pastores que se apoyan en las cartas paulinas sin saber que Dios dejó un poder engañoso para que todos los que se complacen en la mentira y en la iniquidad sean condenados. Por eso dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no entra nada abominable, no entran los mentirosos, no entran los hipócritas, no entran los inmundos, no entran los que se complacen en la mentira, los hechiceros, porque es una revisión directa al poder engañoso y las consecuencias que tiene ese poder engañoso. Por eso Cristo le dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará al templo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque resulta que muchas de las personas iban a hacer milagros, iban a hacer prodigios en el pueblo, pero por estar apoyados en el aguijón iban a hacer la obra del diablo contra los ungidos. Por eso él le dice en Mateo 25 claramente que apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque nunca me disteis de beber, nunca me disteis de comer, nunca me disteis posada. Porque él sabía que los discípulos verdaderos, a causa de permanecer en el Espíritu, que los iba a guiar a no trabajar, los iba a guiar a dejar los trabajos del mundo, los iba a guiar a no casarse y a darse en casamiento, los iba a guiar a ellos a la ley del Edén, a no comer carne. Pues ellos sabían que iban a ser perseguidos por los apóstatas, que se iban a dejar morder por el aguijón, y por eso él los llamaría malditos, apartados al fuego eterno. Entonces vamos viendo cómo resulta que este impío iba a estar dentro del templo, Jesús, exactamente en el atrio. ¿Cómo sabemos nosotros que este impío iba a estar en el templo y Dios iba a hacer a través de la obra de él? Mira, Daniel 7 te habla de un cuerno. Es un tipo, él habla de un rey que iba a estar reinando en toda la cristiandad hasta que los santos reinaran. Si tú te vas a la alegoría que él le da al ángel sobre este hombre que venía entre nubes, sobre este juez que se sentaba a juzgar, sobre este hombre que viene, la revelación que le da a Daniel es que los hijos de Dios iban a ser sometidos a un poder impío durante toda la era gentil, que eran los 42 meses, los 3 tiempos y medio. Pero cuando se cumpliera ese tiempo, Dios iba a juzgar a ese impío, le iba a quitar el poder y le iba a dar todos los reinos de la tierra a sus hijos. Esto es a David, el ungido. Esto lo que simbolizaba era que todo el tiempo de la cristiandad íbamos a estar sometidos a ese poder impío a través de los impíos, que Dios le iba a dar el poder a él a través de las escrituras. Pero al final él venía a quitar ese poder al impío por medio de la palabra de su boca de verdad, para desmontar la mentira y darle el poder a los verdaderos santos que iban a estar padeciendo y pagando el precio, porque de eso va la obra de David. Por eso que se habla de ese avivamiento que hubo con los huesos secos, porque eso ya pasó en el tiempo de Jesucristo, pero tiene que volver a pasar, pero ahora a nivel mundial. En la alegoría de Nehemías, nosotros tenemos otro antecedente. En la alegoría de Nehemías es una especie de evangelio pequeño de Cristo. Ahí se habla de la reconstrucción de la muralla cuando salen de Babilonia, cuando se le da el rey Ciro, el persa, le da la autorización a Esdras y a Zorobabel, cuando se le da a Josué y a Zorobabel, se le da la capacidad para reconstruir el templo. Dice que este Nehemías, que era un copero del rey, uno que testaba las uvas del rey, que eran como Dios tiene viñas, que son las iglesias, y él testaba el sabor de la uva, que era el fruto. Era símbolo de Cristo Nehemías. Él vino una primera vez, pero luego se tuvo que ir. Era resistido por los samaritanos, Tobías y esta gente. Era resistido para que no hiciera la reforma. Esta segunda ida de Nehemías era símbolo de la ida de Cristo, pero él regresa y resulta que en el templo, en el atrio del templo, justo donde iba a situarse la abominación desoladora, en el atrio del templo dejado a los gentiles, se iba a ubicar un impío. Este impío que se iba a ubicar iba a quitar la ofrenda y el sacrificio debido a los levitas y los cantores, y ellos iban a tener que irse al mundo, a vivir del mundo, porque resulta que al quitarle las ofrendas para cogerlas para él, ellos no iban a tener cómo sostenerse en el templo, iban a tener que buscarse la vida por otro lado. Iba a cambiar las fiestas y la ley, iba a quitar los sábados. Esto simbolizaba el descanso divino. Cuando viene Nehemías, viene a quitarle el poder a ese impío para restablecer nuevamente la ley. Había matrimonios mixtos que se habían dado entre verdaderos creyentes, verdaderos israelitas y paganos, y eso estaba prohibido por la ley de Dios. Y Nehemías venía a eliminar toda esa apostasía que estaba quitando la ley verdadera del Edén para restablecer el templo nuevamente. Y esto era símbolo exactamente de lo que iba a pasar en la era de Cristo con la segunda venida, que él venía a quitar la gran apostasía, desenmascarar al impío que iba a estar situado en el atrio del templo dejado a los gentiles. Este impío que iba a establecerse en la cristiandad por medio de halagos y de conocimiento natural, por medio de un poder engañoso, y Dios lo iba a permitir porque él iba como Saúl a probar a su pueblo a través de un rey impío. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vamos viendo cómo se va perfilando esta abominación desoladora, este impío que Dios iba a permitir en su templo y que ha estado gobernando la cristiandad hasta el fin de los tiempos, porque Dios así lo ha permitido.
En el libro de Daniel se nos habla claro de Nabucodonosor, rey de Babilonia, al que se compara con Satanás, según Isaías en su capítulo 14, al que nunca abrió la cárcel a nadie, nunca le dio libertad a nadie, se dedicó a comerciar con todos los reyes de la tierra, porque era el rey de Babilonia, de esa ramera. Y eso es exactamente lo que han hecho los papas de Roma. Y durante la reforma protestante se hizo un cambio, pero no se quitó el aguijón, y por eso los protestantes están igual o peor, son hijas de Babilonia, porque siguen apoyadas en el aguijón. Y es tiempo de que la iglesia reflexione y entienda que estamos en un templo espiritual, y que esto es una obra que Dios ha hecho para él limpiar su templo de impíos, porque dice la Biblia que los sacerdotes de Sadoc no podían tener posesiones materiales, tenían que recibir el diezmo, porque ellos no tenían otra cosa que la heredad de Yahvé. Ellos no podían tener bienes materiales porque eran sacerdotes del templo de Dios, y el que no les daba el diezmo a ellos, el que no les daba el alimento, no podía ser bendecido por Dios, porque le estaban robando a Dios, como dice el profeta Malaquías cuando también habla de los matrimonios mixtos. Ahí se habla de un sacerdocio terrenal, pero él lo simboliza como terrenal porque es una especie de alegoría de lo que iba a ser el espiritual, en el tipo de uniones que iban a tener esos sacerdotes, en el tipo de sostén que iban a tener esos sacerdotes. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces hemos visto cómo Dios ha hecho esta obra perfecta a través de los mismos líderes de su pueblo, utilizando las mismas escrituras para elevar un poder engañoso a través de las prescripciones paulinas, a través de las cuales le da un ministerio de carácter terrenal a la gente que se deja morder por ese aguijón para perseguir a los ungidos. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso es exactamente la alegoría de David Saúl en la cristiandad. Podemos entender entonces que lo que nosotros estamos viviendo es la gran apostasía de la que habla la Biblia, y que esa idea de Cristo venir entre las nubes para el arrebatamiento final no es más que la manifestación que se espera de ese arrebatamiento espiritual de la doctrina verdadera, para que el pueblo cobre vida por medio de la lluvia que vino a través de la nube de Elías, porque la nube simboliza el agua, simboliza la verdadera doctrina que tiene que venir para darle vida a este pueblo muerto de la gran apostasía. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces estamos viendo cómo se va perfilando la historia del templo. Israel no cree que el templo tercero haya sido construido, porque Israel no cree que Cristo ha venido. Cuando la iglesia se pone a apoyarse en conocimiento de Israel, un pueblo que aunque Dios tiene su pacto con ellos, es un pueblo que ha sido duro de servir, nunca ha querido entender a Dios, nunca ha querido aceptar al Mesías. Mataron al Mesías porque ellos quisieron seguirse complaciendo en la mentira y en la iniquidad, y Dios los endureció con el velo de Moisés para darnos paso a nosotros. Pero ya cumplido el tiempo, es absurdo que la iglesia siga esperando lo que hace tiempo que ha estado sucediendo, porque sabemos que el templo espiritual, el templo de Ezequiel, es el templo que hemos ido construyendo los cristianos con nuestros sacrificios, los que nos hemos salvado a lo largo de toda la cristiandad, con esta obra perfecta que Dios ha hecho. Este es un tema espeso, pero no me importa que sea largo, porque lo que quiero es que la iglesia entienda qué es lo que ha estado viviendo y dónde ha estado la mentira, dónde ha estado la iniquidad. ¿Por qué la iglesia no cree en la tribulación que se haya pasado ya? Porque la iglesia no está padeciendo la tribulación, porque la mayoría andan montados en el aguijón. ¿Cómo vas a padecer tu tribulación si tú no dejas tus bienes, si te pones a trabajar en el mundo? Todos los profetas lo que hablan es de trabajo. Todos los profetas lo que hablan es de bendición material. Todos los profetas hablan de bendición, que Dios te dio un carro, que Dios te dio una casa. Salta de apóstatas. Ustedes no saben que los sacerdotes no pueden tener bienes, que somos sacerdotes de Sadoc. Por eso es que todo el mundo los aplaude, porque es un pueblo idólatra y muerto. Es un pueblo que no tiene vida. Nosotros estamos siendo muy perseguidos por la iglesia apóstata, pero sabemos claramente que esa gente está apoyada en el aguijón de Satanás en las escrituras. Y Dios le ha dado el poder al diablo a través de la ley. Por eso dice en 1 Corintios, en su capítulo 15, a partir del versículo 50, dice que el poder de la muerte está en la ley. Porque es en la ley que está el aguijón del diablo para tentar a la iglesia, volverse atrás y irse a un sistema terrenal para perseguir a los hijos de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, que permanezcan en lo que oyeron primero, y que no tienen necesidad de que nadie los instruya, porque para eso se le mandó el Espíritu Santo de Dios, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces tenemos que ir entendiendo esta obra portentosa que Dios ha hecho. Él ha elevado un templo en el cielo, y todos los que se han complacido en la iniquidad que Él mismo ha establecido en la ley a través del apóstol Pablo se han perdido a lo largo de estos 2000 años, porque se han dedicado a hacer las obras de ese poder engañoso. Se han complacido en la mentira y en la iniquidad, se han estado dando en casamiento, se han estado dando al comercio, a enriquecerse, no han dejado los bienes, se han dedicado a comer carne, a comer y a beber con los borrachos y a matar a sus hermanos con la impiedad. Y esa gente se lo ha llevado el diablo en el templo, porque es que es un templo espiritual en el cual los extranjeros no entran. Vemos entonces cómo es este asunto. Nosotros estamos en un templo espiritual, señores.
para sacrificios espirituales. Todo el que se complace en la iniquidad aquí no entra. Esto es un templo espiritual, es el templo de Ezequiel. Esa invasión del norte de la que habla de Gog y Magog es la invasión que hizo Roma en el primer siglo, donde todas las naciones de la tierra atacaron a Israel. Dios había reunido a esa gente de todas las naciones donde habían sido enviados, y una vez los recogió, según dice el libro de los Hechos, su capítulo 2, derramó su Espíritu Santo en Pentecostés y se cumplió la profecía de Joel, y a partir de ahí, a partir del profeta Juan, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, porque estamos en un templo espiritual, en un templo en el cual los sacerdotes de Sadoc son los que prevalecen, los que permanecen en David, en el ungido, en la unción. Los que se complacen en seguir a Saúl se pierden, los que se van detrás de la ley se pierden, los que se dejan morder por el aguijón se pierden, porque se van detrás de Satanás, a hacer sacrificios de Satanás. Y de esto va la revelación del tercer templo. No vamos a esperar a una construcción del tercer templo, porque ya está construido en todos los que han ido muriendo para formar ese templo espiritual. Todos los que han dado su vida perseguidos por la misma iglesia apóstata a causa de permanecer en la unción. Por eso dice que es un anticristo, es un anti-ungido, un contra-ungido. Cristo dijo: el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Todo el que perseguía a David era un anticristo, porque él era un ungido, y Christos en griego es ungido, y anti es contra. Cuando tú estás en el espíritu, los que están por el aguijón te van a perseguir, como hacían los amigos de Job, porque se vuelven anticristos y tienen la negación en la frente, porque se van detrás de Satanás, se dejan tentar por el diablo para buscar los reinos de la tierra, la fama, el poder, la gloria. Entonces ya no son ungidos, ya se han revelado, se han vuelto atrás, y viene el diablo y los posee y no se dan ni cuenta. Entonces eso es lo que le pasó a Saúl con David, que la desobediencia a Samuel, la desobediencia al Espíritu Santo lo llevó a ser desechado por Dios y a ser poseído. Y eso es lo que le pasa a todo el creyente que se deja tentar por el aguijón del diablo en las Escrituras y se deja de tentar por él, se apartan de lo que Cristo demanda, que es dejar los bienes, dejar el trabajo, no comer carne. Es todo lo que se establece. Aunque la iglesia de Roma haya cambiado las Escrituras, todo el Antiguo Testamento te habla de la ley del Edén. Él es el segundo Adán que viene a establecerla. Aunque un ángel del cielo te diga algo diferente, tienes que ver que es anatema, es maldito. Por eso que la iglesia hoy anda como está, porque no han querido morir para ver la verdad, para tomar de ese árbol de vida que es el Evangelio de Cristo. Estamos en un templo de carácter espiritual. Ya esta ola se concluyó. Todos los que se han complacido a lo largo de la historia en ese poder engañoso han sufrido las plagas. Por eso la Biblia dice: hijo mío, sal de Babilonia para que no te alcancen sus plagas. Porque todo el que permaneciera en ese poder engañoso, Dios sabía que le iban a venir las plagas de Deuteronomio 28. Todas esas úlceras que no tienen sanación. Ellos andan deleitándose en el Evangelio, ganándose los reinos, teniendo buenas familias, teniendo hijos en perfecto estado, teniendo bendición terrenal, ganando su vida en vez de perderla. Pero ese destino que tienen esa gente es de maldición, dice Asaf. Ellos los ponen en deslizaderos, no saben dónde tropiezan, en cualquier momento pierden, entre terrores se pierden. Entonces nosotros tenemos que andar como gente sobria, como sacerdotes del templo de Dios que somos. Yo he muerto para tener estas revelaciones. Esas revelaciones no son humanas, no son de universidades. Y quiero que mi pueblo las tenga, quiero que mi pueblo las comprenda. Saludo David O. Hernández, Dios te bendiga. Saludo Gamaliel Ben Abraham, Israel Antonio Batista, gracias por seguirme. Estamos aquí predicando para la gloria de Dios. Un tema importantísimo para el pueblo, es largo, es extenso, pero yo quería darle toda la información sobre el templo para que ustedes la tengan. Hemos recapitulado y hemos entendido que este templo de Ezequiel era una manifestación de lo que sería la obra de Cristo, porque Cristo cumplió con todos los profetas, no le quedó nada que cumplir de ninguno de ellos. Eso lo piensa Israel, porque para ellos el Mesías no ha venido, para ellos el templo no ha sido construido, porque siguen como los fariseos creyendo que Cristo no era Cristo. Entonces nosotros no podemos caer en esa basura ni en esa mentira. Somos miembros y sacerdotes del templo de la Jerusalén celestial. Hemos ido construyendo nuestra morada en esa iglesia, en esa ciudad, a costa del sufrimiento que hemos padecido a manos del diablo, que Dios lo dejó caer a tierra a través del mismo Edén, para perseguir a su pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Y esta ha sido la obra de Dios. Saúl nos ha estado matando a lo largo de toda la cristiandad, pero ya es tiempo que la iglesia abra los ojos y vea dónde ha estado el error, a dónde está la mentira, dónde está la verdad. Estamos ya en los tiempos finales. Estas son palabras de Dios para la iglesia, palabras de vida, palabras de entendimiento.
Y de esto es que va el tercer templo, de esto que va la historia del anticristo, de esto que va la negación de Cristo. Cuando se habla del milenio, cuando se habla del reino mesiánico, es porque la gente no entiende que Cristo tuvo una venida literal y una progresiva. La venida progresiva de Cristo es esa venida que el Espíritu Santo ha ido haciendo a lo largo de estos 2017 años, llevándose a los que tenía que llevarse y dejando a los que no se tenía que llevar. Por eso Él le dijo a los discípulos que no gustarían la muerte hasta que lo vieran viniendo con sus ángeles en su gloria. Y ellos la iban a ver, los que estaban ahí, porque dice Mateo 24 que no pasaría esa generación hasta que todo lo que Él dijo en Mateo 24 se cumpliera, porque se iba a estar cumpliendo en toda la cristiandad. Y además de eso resulta que Dios dice en Lucas 17 a partir del capítulo 22 que la gente iba a estar en los tiempos de Cristo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y como en los tiempos de Noé, casándose, dándose en casamiento, comerciando, haciendo las obras del diablo, porque no iban a entrar al descanso, porque iban a dejarse morder por la gran apostasía, por el aguijón, y por eso unos iban a ser dejados y otros iban a ser tomados, y podían estar dos casados y aún así solamente uno llevárselo al espíritu, porque los otros no iban a poder, porque se iban a dejar morder por Satanás. Y así mismo iba a pasar. Por eso dice que el que quería salvar su vida la perdería, pero que el que la perdiera se salvaría, porque iban a ser como la mujer de Lot. Hay muchos que mirarían a Sodoma y Gomorra queriendo volver atrás y se convertirían en estatuas de sal, porque esas eran alegorías de lo que iba a pasar a lo largo de esta cristiandad. Por eso esos dos testigos que entraron en Sodoma y Gomorra eran símbolo de esos dos testigos de Apocalipsis 11 que iban a estar predicando todo el tiempo de la cristiandad, 42 meses, que es todo el tiempo de los gentiles en el ministerio de Elías y de Moisés, que eran los dos pueblos de Dios, los dos ungidos, los dos olivos, la terrenal, la Jerusalén terrenal y la espiritual. Y como Cristo iban a guardar su testimonio, que era que iban a ser entregados en las manos de las tinieblas para luego resucitar en gloria. Porque cuando nosotros entramos en la hora de las tinieblas a manos de Satanás, a quien Dios le ha dado el poder en la iglesia, y nosotros morimos por la ley, Dios nos mata, pero también nos levanta en gloria cuando hemos de resucitar en Señor, hacia la gloria de Dios. Por eso es que la gente no entiende que Apocalipsis en su capítulo 19-20 hable del milenio, y cuando se habla del milenio no se habla de un milenio que viene después, es una cifra simbólica de todo el tiempo de la cristiandad, porque el que es atado con cadenas resulta que es el diablo. Dice Cristo que nadie puede saquear las almas del hombre fuerte si primero no le ata. El ángel que ató al diablo fue Cristo para poder saquearle las almas. Esa entrada que hace Cristo de los que eran degollados, citando al profeta Daniel en su capítulo 7, que eran los que estaban aguardando el juicio de Dios, son los mártires que han estado padeciendo, esperando que Babilonia sea condenada. Lo que pasa es que cuando se habla en alegorías bíblicas en Apocalipsis, se cita el testimonio de Jesús, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es que tú tienes que entrar en la hora de las tinieblas y después resucitar. Esa hora de la predicación y después la muerte la íbamos a padecer todos los que permaneciéramos en el espíritu y fuéramos guardando el testimonio como lo estaba guardando Juan, perseguido por Roma, masacrado por Roma como Cristo, crucificado como Cristo, guardando el testimonio, porque la hora de las tinieblas le tenía que llegar a todo creyente. Y por eso es que no se entiende el milenio, porque en realidad eso es una alegoría de lo que iba a pasar con todos los creyentes, al igual que con los dos ungidos, que íbamos a hacer los dos pactos, que íbamos a estar siendo asesinados en Egipto y en Sodoma, donde fue matado Cristo, que es la gran apostasía, porque Sodoma era símbolo y Egipto de esa iglesia apóstata, donde los creyentes íbamos a ser sacrificados, pero al final íbamos a resucitar en gloria, como lo hizo el Cristo. ¿Por qué? Porque es en el mundo espiritual que vamos resucitando, bendita sea la gloria de Dios, y eso nadie lo ve. Entonces estas alegorías hay que entenderlas, hermanos. Yo sé que son profundas, yo sé que son difíciles de entender, pero esta es la revelación real, y yo espero que el Espíritu Santo es el que ha de dar testimonio de toda verdad, porque esta palabra es de arriba, es una palabra de vida. Ya en otra ocasión predicaremos acerca de temas similares, en lo que el Espíritu nos dé, eso nosotros vamos a predicar. Un hermano me decía que por qué no predicaba sobre la soberbia. Yo no predico sobre lo que yo quiero. Los temas que yo predico todos los días son los que Dios me da. Algunos temas yo los entiendo mejor, los entiendo menos, pero Dios sabe por qué los envía. Esta palabra es enviada a un pueblo santo que está esperando la palabra de vida que Dios le da. Un pueblo que puede creer a la verdad, que no se complace en la mentira y en la iniquidad. Sacerdotes de Sadoc, no sacerdotes de Abiatar. Por consiguiente, esta palabra ya ha sido dada, que el Espíritu Santo haga el trabajo en aquellos para la cual ha sido enviada. Yo me despido sin más en el nombre de Jesucristo, y que pasen una buena tarde en el nombre del Señor.